Es imposible hablar de Berlín sin asociarla a la música electrónica, especialmente al techno. La capital alemana se supo ganar su fama de capital del techno, con lugares tan míticos para ser llamados templos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín, y hoy vamos a hablar del techno berlinés. Para saber por qué Berlín es tan importante en este género, tenemos que viajar a Detroit en los años 80, donde comienza todo, en un contexto de declive industrial y cambios socioeconómicos. Detroit era un centro industrial automotriz, pero enfrentaba una fuerte recesión económica que afectaba a su población. El avance de la tecnología, que en ese momento dejó a mucha gente sin trabajo, especialmente la comunidad afroamericana. En medio de este ambiente surgió un grupo de jóvenes visionarios que transformaron la música electrónica para siempre. Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson, conocidos como The Belleville Three, nombre que deriva de la escuela secundaria Belleville High School a la que asistió el trío. Juntos experimentaron con la música electrónica, utilizando sintetizadores y cajas de ritmos para crear un sonido único que sentaría las bases del techno, mezclando la electrónica europea con sonidos afrobeats. Sin dudas, fueron unos adelantados a su tiempo. Juan Atkins, conocido como Cybotron, lanzó en 1982 junto a Richard Davis el tema Clear, que se considera uno de los primeros tracks del techno. Por su parte, Derrick May lanza en 1987 Strings of Life, considerada un himno de la música techno, y Kevin Saunderson se encargó de integrar elementos del house y techno en su música y alcanzó el éxito comercial con temas como Good Life y Big Fun, que ayudaron a expandir al techno a una audiencia más amplia. En paralelo, otro grupo estaba haciendo historia también en Detroit, Underground Resistance. Fundado por Mad Mike Banks, Jeff Mills y Robert Hood, UR es uno de los colectivos más influyentes en la escena techno. Conocidos por hacer techno militante, se enfocaron en difundir mensajes a través de la música de resistencia cultural, independencia artística e igualdad de clases. Su influencia fue tal que fueron los pioneros del término techno underground, para referirse a colectivos, bandas o artistas que producen y tocan música techno fuera del ambiente comercial y de la corriente principal. Destacan por su enfoque en la innovación y la autenticidad, en lugar de buscar el éxito comercial masivo. Además de Underground Resistance, podemos escuchar al grupo berlinés Basic Channel, compuesto por Moritz von Oswald y Mark Ernestus. Este dúo ha sido fundamental en el desarrollo del subgénero dub techno con un enfoque minimalista y experimental. Drexciya, de Detroit, es un dúo enigmático formado por James Stinson y Gerald Donald, conocido por su narrativa compleja y su estilo electro-techno futurista. Su música y su mística han influenciado a muchos artistas en la escena underground. Soundwell District es un colectivo y sello discográfico que incluye artistas como Regis, Function y Silent Servant. Son conocidos por su sonido oscuro y vanguardista y su rechazo a las convenciones comerciales de la industria musical. También en Detroit, y antes que el techno, la DJ y productora musical Stacey Hotwax Hale estaba introduciendo al mundo el house, que muchos consideran que influenció y ayudó al nacimiento del techno. La reconocida Godmother of House, que cuenta con más de 40 años de carrera, la puedes escuchar en grandes escenarios como lo fue el Sonar 2024 en Barcelona y en lugares de culto en Detroit y Berlín como Berghain. Pero ¿cómo llega este sonido a Europa? Según Alan Oldham, otro gran referente del techno de Detroit, al gran público afroamericano no le gustaba el techno, no tenía letra, no había rap, nada de lo que en ese momento reflejara la necesidad de la población. Sin embargo, se convirtió en el sonido de una capital, Berlín. A finales de los años 80, el techno empezó a ganar popularidad fuera de Detroit, especialmente en Europa. La música electrónica ya tenía una base sólida en el viejo continente, con géneros como el synthpop, el electro y el EBM. Reino Unido fue uno de los primeros lugares en adoptar al techno de Detroit. DJs y productores británicos comenzaron a importar discos de la ciudad y clubs como Hacienda en Manchester se convirtieron en puntos focales para el nuevo sonido. Compilaciones como Techno, The New Dance Sound of Detroit también ayudaron a difundir el género. Pero antes de establecerse en la capital alemana, el techno de Detroit tuvo otro hogar, Frankfurt. Uno de los pioneros clave en la escena techno de Frankfurt fue el DJ Sven Watt, una figura central que impulsó el género desde sus inicios. Bad fue DJ residente del club Dorian Gray, ubicado en el aeropuerto de Frankfurt, hasta que fundó su propio club, Omen, en 1988, que rápidamente se convirtió en un epicentro para la música techno y electrónica de la ciudad. Omen fue uno de los primeros clubes en Alemania dedicados exclusivamente a este género
y desempeñó un papel fundamental en la configuración de la escena. Bath, junto a Matthias Hoffmann y Heinz Roth, fundó Hardhouse Records y IQ a principios de los años 90, con los que difundieron la música techno y ayudaron a lanzar la carrera de numerosos artistas. Recordemos que Berlín, en esta época, estaba dividida por el muro y el techno fue el sonido del fin de la Alemania Oriental. El verdadero epicentro europeo del techno surgió en Berlín, tras la caída del muro en 1989. Este evento histórico no solo simbolizó la reunificación de Alemania, sino también un renacimiento cultural y social de la ciudad. Con la reunificación, muchos edificios industriales y espacios abandonados en Berlín Oriental se convirtieron en lugares ideales para fiestas y clubes. La falta de regulación, el espíritu de libertad y experimentación que caracterizaron siempre a la ciudad, atrajeron a artistas y jóvenes de toda Europa y propició el ambiente perfecto para el florecimiento del techno. Y en marzo de 1991 nacen las bóvedas de lo que fueron los grandes almacenes Wertheim, el Club Tresor, ubicado en la calle Leipziger Straße 126-128 en el barrio de Mitte, bajo el mando de Dimitri Hegemann. Este espacio estaba abandonado desde la Segunda Guerra Mundial. El sótano de Tresor tenía un ambiente crudo e industrial, con paredes de concreto y una atmósfera oscura, que se convirtió en una parte integral de la experiencia del club y la cultura underground. Tresor atrajo a DJs y productores internacionales, ayudando a consolidar Berlín como una de las capitales mundiales del techno. Artistas de Detroit como Juan Atkins, Jeff Mills y Blake Baxter fueron y son invitados regulares en el club. La colaboración entre los pioneros del techno de Detroit y la escena emergente en Berlín fue crucial para el desarrollo del género en la ciudad. Luego nace Tresor Records, el sello discográfico asociado al club, que ayudó a lanzar y promover la música de estos artistas en la ciudad y continúan apoyando artistas emergentes del rubro. En 2005 Tresor tuvo que cerrar sus puertas en su ubicación original porque el espacio fue comprado por un grupo inversor. Pero en 2007 reabrió en una nueva ubicación en Köpenicker Straße, en una antigua planta de calefacción, manteniendo el ambiente industrial y crudo que caracterizaba el club original. En 1998 abre sus puertas Ostgut, fundado por Norbert Thormann y Michael Teufel, y ubicado en una antigua estación de tren en el distrito de Friedrichshain. Ostgut se caracterizaba por un ambiente inclusivo, su enfoque en la música techno y su espíritu hedonista atrajo a una comunidad diversa, pero en 2003 Ostgut también tuvo que cerrar y sus fundadores crearon lo que se convirtió en el templo de la música electrónica mundial. Berghain abrió sus puertas en 2004 en lo que fue una antigua central eléctrica abandonada. El nombre es una combinación de los distritos de Kreuzberg y Friedrichshain. El club es conocido por su estricta política de puertas. Los porteros, especialmente Sven Marquardt, son famosos por su rigurosidad a la hora de decidir quién entra y quién no, basándose en criterios que no siempre son evidentes para los visitantes. Esta política ha contribuido al aura de exclusividad y misterio que rodea el club. Por ejemplo, el club le negó la entrada a gente como Elon Musk o Britney Spears. Sin embargo, la actriz Claire Danes tuvo más suerte y tuvo el gusto de disfrutar de una noche techno. Berghain ha sido un trampolín para muchos DJs y productores del techno de renombre mundial. Artistas como Ben Klock, Marcel Detman y Len Faki han estado asociados estrechamente con el club. El sello discográfico del club, Ostgut Ton, fundado en 2005, ha lanzado una gran cantidad de música influenciada por el sonido característico de Berghain y ha ayudado a consolidar la reputación del club como un epicentro del techno. Y no podemos hablar del techno sin nombrar a el festival Love Parade. Este evento comenzó en 1989 por la entonces pareja de artistas Daniel De Picciotto y Dr. Motte. Este desfile atrajo a cientos de miles de personas a Berlín cada año, jugando un papel crucial en popularizar la cultura rave y el techno no solo en Berlín sino a nivel global. La primera edición tuvo lugar el 1 de julio de 1989 en la avenida Kurfürstendamm, justo unos meses antes de la caída del muro de Berlín, y asistieron alrededor de 150 personas. Durante los años 90, el Love Parade creció exponencialmente en tamaño y popularidad. Lo que comenzó como una pequeña protesta se transformó en un evento masivo con cientos de miles de asistentes. Tanto que en 1996, debido al creciente número de participantes, el desfile se trasladó a la calle 17 de Junio, una amplia avenida en el centro de Berlín que lleva hasta la Columna de la Victoria. En 2004, el evento fue cancelado debido a la falta de fondos y problemas con permisos necesarios, pero regresó en 2006 gracias a nuevos patrocinadores y un renovado interés en la cultura de la música electrónica.
El 24 de julio de 2010, el Love Parade se trasladó a Duisburg, Renania del Norte, Westfalia, donde ocurrió una tragedia, una estampida que resultó en la muerte de 21 personas y dejó a más de 500 heridos. La causa principal fue la superpoblación y los problemas en la gestión del flujo de asistentes en un espacio confinado. La tragedia tuvo un impacto profundo y llevó a los organizadores a anunciar el fin definitivo del Love Parade. Pero en 2023, el festival retornó a Berlín bajo el nombre de Rave the Planet. El festival lleva a más de 100.000 personas a festejar en la capital alemana. En 2024 está programado para el 17 de agosto, así que si ves este video antes, estás a tiempo de venir. Hoy en día Berlín es reconocida mundialmente como la capital del techno. La ciudad atrae a DJs y productores y entusiastas de la música electrónica de todo el mundo, que ayudaron a construir la cultura DJ alemana, como el conocido Paul van Dyk, nacido en Alemania del Este en los años 70, que se convirtió en un referente global. El legado de Detroit sigue vivo, pero Berlín ha desarrollado su propia identidad y ha llevado al género a nuevas alturas. Pero ¿cuál es el espíritu del techno? Y creo que esta respuesta es bastante simple de responder. Es ante todo libertad, pero también es un sonido futurista mágico, porque cualquiera que haya experimentado la música techno sabe que es un sonido que te hace vivir y apreciar el presente, como un mantra, como una meditación robótica. El techno es una relación sensorial entre uno y el universo. Espero que te haya gustado este video y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.